Buongiorno paralovers, bienvenidos a un nuevo Stapeli, el canal de los cinéfagos. Domingo de Giallo, inauguramos, entre comillas, nueva tradición que quiero que sea continua en el canal. Y hoy os voy a hablar de un Giallo bastante especial, una historia perversa de Lucio Fulci. Decía que es un giallo muy especial porque es un giallo de 1969. ¿Qué significa esto? Que es previa al Pájaro de las plumas de cristal y por lo tanto es previa que el género, podríamos decir, el subgénero se asentara un poco. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de giallo, ¿vale? Nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero fuera de Italia, entendemos el giallo como ese subgénero italiano, entre comillas, porque ya sabemos que se hicieron cositas en otros lados, sobre todo, por ejemplo, en España. Pero bueno, ese subgénero italiano de películas que se dan entre los años 60 y sobre todo 70 y que tienen particularidad, ya lo he dicho muchas veces, mezcla whodunit con terror, se busca quién es la identidad del asesino, asesino con guantes de cuero, con un arma blanca, que mata a lo Agatha Christie, tienes que buscar quién es, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos en cuenta que en Italia el giallo se considera a todo. Es decir, ellos hablan de giallo como nosotros hablamos de cine negro o de género negro. Tienen su giallo poliziesco, tienen su giallo como sinónimo de thriller, podríamos decir. ¿Qué hace esto? Esto hace que, sobre todo películas anteriores a 1970-71, que es la fecha del Pájaro de las plumas de cristal, no esté tan asentado el género y nos encontremos giallos como este, o como por ejemplo Una droga llamada Helen, en las que van de otra cosa, siendo también un giallo. ¿Qué me refiero con esto? ¿De qué va una historia perversa? O mejor dicho, ¿qué encontramos en una historia perversa? Una historia perversa, pese a ser de Lucio Fulci, no tenemos nada de sangre, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es un giallo donde alguien mate a varias personas y tengamos que saber quién es el asesino. Es un giallo de intriga, de relaciones. Es más, podríamos entender un Patricia Highsmith que un Agatha Christie. Ahora sí, ¿de qué va una historia perversa? Una historia perversa nos cuenta la historia de George, que es un médico que tiene una clínica en San Francisco, clínica que va bastante mal y que además él miente y engaña en la prensa para darse publicidad. ¿Qué pasa? Este George está casado y además tiene un amante. Su mujer está enferma, está bastante enferma y tiene que tomar una medicación muy concreta. George un fin de semana se va con su amante y al volver le llaman y le dicen que su esposa ha muerto. El problema, que George, sin saberlo, ha heredado una prima bastante importante de dinero, creo que son $4 millones, por esta mujer sin que él supiera que se ha firmado. Evidentemente la policía empieza a investigar y ya podéis ver por dónde va la película. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el giro en sí de la historia? Que un día, estando con su amante, le llaman por teléfono y le dicen que vaya a un club de striptease donde hay una bailarina exótica que es idéntica a su mujer. Como digo, esta historia perversa no es un giallo tradicional. Si sois fans de Fulci, no vais a encontrar fans del Fulci más bestia. No vais a encontrar aquí nada de lo suyo, no hay mucha sangre, sí que hay sexo. Es del 69, tampoco es especialmente erótica, porque, bueno, ya sabéis yo lo que suelo decir, ¿no? Cuanto más avanzamos en el giallo, en lo que es la línea temporal del giallo, es decir, cuanto más tardío es el giallo, más bestia es a nivel de tetas y a nivel de sangre, porque busca cada vez, el exploit al final busca convencer a la gente y hacer que la gente vaya, bueno, al cine, al videoclub, a comprar, a adquirir el producto, podríamos decir. Cuanto más pasa, la gente se acostumbra más a lo que se venía haciendo y cada vez tienes que darle más y más y más. Es un giallo muy temprano, entonces no tenemos mucha sangre, sí que tenemos
erotismo, podríamos decir, tenemos desnudos, pero los fans de Fulci, del Fulci Bestia, no vais a encontrar aquí nada de él. Pese a todo, es una muy buena película esta, es una muy buena película. Una película que sorprende, una película con varios giros de guión bastante bien, porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos giallos, como el que decía antes, de Una droga llamada Helen, que buscan los continuos giros de guión, exploits, es que no, hay una cosa que tenemos que tener muy clara, siempre que el giallo es un exploit. El ser exploits no eran lo más elaborado, no tenían el guión más elaborado del mundo, ¿vale? En este caso sí, es una muy buena película, como digo, con un muy buen guión y sobre todo una película muy interesante si ya sois un poquito avezados en el giallo, es decir, si ya habéis visto bastante, a veces es interesante saber de dónde se venía para valorar lo que fue El pájaro de las plumas de cristal. Y como siempre ya sabéis, entramos ya en la parte con spoilers. Como digo, a mí la película me ha gustado mucho. Ya sabéis que yo no soy especialmente fan de Fulci. A mí, pese a que con los años le he ido cogiendo cierto cariño, yo creo que es un poco lo que nos ha pasado a todos, ¿no? A mí a veces se me hace un poquito de bola, ¿vale? Fulci, por ejemplo, sobre todo hablando de sus giallos, ¿vale? El Destripador de Nueva York tiene mucho encanto, lo puedo reconocer, pero sí que es una película muy, ¿cómo podemos decir? Áspera, sucia, fea en el sentido de mugre, ¿vale? En esta, en cambio, me ha sorprendido gratamente, ¿vale? Tenemos para empezar, una cosa que está muy bien hecha es, como decía, los diferentes giros que tiene. Tú en todo momento vas viendo por dónde va la película, vas viendo más o menos por dónde te está llevando, ¿no? Esta marina exótica, cómo le está engañando al otro para que poco a poco va a parecer más culpable. El detalle, por ejemplo, del dinero me parece increíble, es un muy buen detalle. Pero, claro, te falta una cosa. Tú dices, ¿por qué? ¿Qué motivo tiene? Hay un momento muy claro en el que el detective interroga a George y dice, tienes razón en todo lo que estás diciendo, de que las chicas te ayudaron, que lo de la enfermera, todo este rollo, pero no tienen un móvil. El único que tiene un móvil eres tú porque has heredado un dinero. Y eso es un detalle bastante curioso porque tienes razón, tú en ningún momento te esperas quién es realmente el malo, ¿no?, de esta película, hasta que te lo dicen, ¿no? En ese momento, además me parece brillante porque normalmente esta película se podría haber hecho prácticamente igual o muy parecida en la actualidad. Vemos películas muy parecidas continuamente, sin ir más lejos. Yo hace poco vi una que era, si me seguís en Twitter, veis lo de películas, un pequeño favor, que no era tan diferente a lo que nos está proponiendo aquí Fulci, de persona muerta, que parece que no, y el otro investiga, y hay un seguro, todo este rollo es una cosa muy machacada. ¿Qué hace muy inteligente Fulci? Fulci te hace muy inteligente en la figura del hermano. No sale mucho en la película el hermano, te dan pequeñas pinceladas del hermano, al principio sobre todo, y te hacen que te olvides de él. Y pam, de repente te dicen, tú no tienes hijos, tu único hijo es la clínica, si tú te mueres, yo lo heredo todo. Por lo tanto, tengo un móvil, que eso me parece un detalle sublime. Otra cosa que hace muy bien la película, esto te lo hace a los 20 minutos, cuando faltan 20 minutos. Otra película, una película reciente, te hubiera hecho esto los últimos 10 minutos y entonces o bien hubieran matado al protagonista en la cámara de gas y el otro hubiera triunfado, o bien hubiera tenido un micro, una cámara, cualquier cosa rara que hace que el otro dé la confesión y salga libre. Aquí no, aquí tienes los últimos 20 minutos de película donde ya sabes lo que ha pasado y es un sufrimiento porque tienes a un hombre inocente que está a punto de ser condenado en la cámara de gas y otro hombre libre. Y
que sabes por dónde están investigando, están continuamente diciendo, pero es que la mujer está viva, investiga la dentadura, investiga lo tal, y el otro ha atado todos los cabos, todos los cabos, como digo, tienes 20 minutos de sufrimiento por este protagonista, por este George, porque está en la cárcel injustamente. Fallo, obviamente la película no es perfecta, a mí personalmente me sigue pareciendo que tiene cosas... Bueno, hay ciertos momentos, la película dura hora y media y es verdad que hay ciertos momentos en los que se hace un poco pesada, aburrida, ciertos momentos en los que no pasan grandes cosas, pero una película muy interesante y como digo, para empezar es una película muy interesante, como decía antes, para entender un poco la evolución del giallo, ¿no? Y si te gusta realmente el género, me parece muy guay ver este tipo de películas para saber todo lo que engloba el giallo, que el giallo no solo es El pájaro de los plumas de cristal, Rojo Oscuro y La perversa señora Ward, por ejemplo. No, saber que venimos de aquí y que el género no se asentó el primer día, y esto es una cosa muy importante. Y sobre todo, al final, es una película entretenida y es una buena película, y es sobre todo ver lo que es la figura de Lucio Fulci, y que es mucho más que apuñalamientos en los ojos y sangre y guarrería. Y finales un poco malos, podríamos decir. De hecho, concretamente, este es un final muy bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que esta no es la película más famosa, yo entiendo que este vídeo no va a triunfar demasiado, pero bueno. Decidme si habéis visto esta historia perversa. ¿La tenéis en Filmin? Decidme si la habéis visto, si no la habéis visto, si la conocíais, si no, y qué os ha parecido. E incluso, si os creéis con ánimo, podemos iniciar un pequeño debate sobre si realmente es un giallo o no. Nos vemos en la próxima. Adiós.